Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Bueno, hoy quisiera hablar de cristianos y cristianistas. Porque claro, yo he estado pensando de que realmente si a los que son defensores del feminismo, por ejemplo, se les llama feministas, a los que militan en el socialismo, socialistas, comunistas, a los que lo hacen del comunismo, a los no sé, a los budistas del budismo. Entonces deberíamos de llamar a los que militan o son fieles de ese abanico de religiones en las que se engloba el cristianismo. Se les debería de llamar a estas personas cristianistas, porque son adeptos a un ismo mundano, ¿no? No es la cristiandad lo que a ellos los define, ¿no? Entonces realmente ellos no son cristianos, son cristianistas, porque no es lo mismo. Eso es como, por ejemplo, a los conservaduristas del conservadurismo se les debería de llamar, en vez de conservadores, como equivocadamente se les hace, se les debería de llamar conservaduristas. Conservadores son unas señores y señoras que, por ejemplo, en los museos conservan los bienes artísticos, ¿no? En los países civilizados, ¿no? Aquí en España cualquiera entra en una iglesia, en un museo y retoca como le dé la gana a cualquier bien cultural, ¿no? Eso es en España, pero en los países civilizados no es así. Tienen unas figuras que se llaman conservadores o conservadoras, que conservan el patrimonio artístico, ¿no? Entonces es un error llamarle conservadores, como es un error llamar cristianos a los cristianistas, porque no verdaderamente, si lo suyo es el cristianismo, pues es cristianistas el adjetivo que concuerda con el cristianismo, ¿no? Verdaderamente, bueno, Jesús nunca creó ningún cristianismo, no creó ningún ismo mundano. Eso es, la religión de Jesús es la religión del amor. ¿Tú has escuchado que exista el amorismo y que existan amoristas? No, ¿por qué no existen amoristas del amorismo? Porque el amor no es ningún ismo, el amor es un sentimiento expansivo, incondicional. Y esa es la religión de Jesús, esa es la religión del amor, esa es la religión de la verdad que nos libera. Los cristianistas no practican esta religión porque delegan en elementos mundanos, en organizaciones mundanas, en religiones jerárquicas. Entonces los cristianistas no son verdaderamente cristianos. Claro, alguien podrá decir, pues, pero bueno, tú sabes que hay grandísimas figuras dentro de la religión católica, por ejemplo, o de las religiones protestantes, o de la anglicana, o de las ortodoxas. Grandísimas figuras como, por ejemplo, San Agustín, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, no sé, muchísimas, José Tissot, personas relevantes, ¿no?, que han compartido su misticismo y que nos hemos enriquecido con ello. Pero yo lo que siempre digo, estas grandes personas, estos grandes y grandes místicas y místicos, verdaderamente lo fueron a pesar de su militancia en esas religiones que eran tan opresivas, que eran tan mundanas, que tienen y siguen teniendo ejércitos a veces, como es el caso de la Iglesia Católica. Es un Estado con una legislación mundana, con cárceles, con un sistema judicial. Es decir, la Iglesia Católica no cree en el perdón, no cree en lo que predica, cree en la represión, cree en el castigo. Y es un Estado. Entonces, verdaderamente aquel que se considere católico, pues ese acreedor está en relación con un Estado que no es el suyo. Es decir, deberíamos de considerar a los católicos como personas que tienen una doble nacionalidad, la vaticana y la española. Porque el Vaticano es un Estado. Entonces,
Y eso es lo que prima. Cuando una religión se convierte en un Estado, lo que prima es lo estatal, porque eso es lo que prima en el mundo. Pero en cualquier caso, eso es lo que yo quería haceros reflexionar. El cristianismo es para los cristianistas. En la cristiandad, los valores cristianos que Jesús nos comparte en los evangelios, es para los cristianos y para las cristianas. Entonces, esas personas sí que pueden... lo que Jesús nos invita es a hacer un trabajo interior. Aquellos que delegan porque militan en religiones mundanas, en macroreligiones o megareligiones, como la católica, la ortodoxa, la anglicana, aquellos que delegan pues simplemente no están haciendo ese trabajo interior. Piensa que hay autoridades que deben de hacerlo por ellas, que hay una organización mundana en la cual tenemos que delegar, y de esta manera no nos responsabilizamos de nuestra propia vida, de nuestra propia realidad, de nuestra propia voluntad de ser cristianos, de seguir los mandamientos de Jesús. Ama al prójimo como a ti mismo, no respondas al mal con la violencia. Todas las enseñanzas que Él nos da, cuando camina sobre las aguas, nos hace ver que podemos transitar por una realidad líquida. Fijaos esto, la importancia que hoy en día tiene, ¿no? Cuando tantos sociólogos, psicólogos y demás nos hablan de que estamos en una realidad líquida, que ya no es tan sólida, que ya no es tan compacta, que nos mantiene como antes nos mantenía, y no sabemos a dónde vamos a ir a parar. Tenemos que tener fe en todas nuestras determinaciones, ¿no? En todos los pasos que vamos dando, todo el camino que vamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, cristianos y cristianas son aquellas personas que tienen una voluntad incondicional de seguir las enseñanzas de Jesús, que se reducen a esa idea de la religión del amor. Religión significa religar, reencontrarnos con esa fuente divina que nos da la vida, y en el mismo sentido religarnos con toda la creación, con nuestros hermanos y hermanas, reconocer en ellos esa integridad, esa fuente de vida, esa divinidad. Entonces esta es la reflexión que yo quería hacer sobre cristianos y cristianistas. ¿Y tú qué eres? ¿Tú eres cristiano, eres cristiana o eres cristianista? Eres cristianista. Esto lo bueno es que es el lenguaje inclusivo, ¿no? que ahora hablan, ¿no? Cristianista, mujer cristianista, hombre cristianista. Si eres cristiano, pues ya tiene que distinguir mujer cristiana, hombre cristiano. Pero bueno, eso tampoco está mal, ¿no? Así ejercemos, manifestamos la tolerancia con nuestras hermanas y con nuestros hermanos. El género gramatical es una invitación a cultivar en ti la tolerancia, el respeto, la empatía y la consideración por las personas del sexo opuesto, que son tus hermanas y hermanos. Gracias, feliz día, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.